¿Cómo te va? Muy bien. Así que el dólar está en el centro de todo, básicamente. ¿No? ¿No? Yo creo que es muy importante el tema de controlar la cotización, no solamente por la cotización en sí, que tiene un impacto psicológico muy grande. Fíjate, nosotros hicimos un estudio en oficina que cuando se deprecia mucho el tipo de cambio, en Google Trends suben las búsquedas de la palabra dólar tremendamente al día posterior, ¿no? O sea, hay un impacto psicológico muy grande, el gobierno está concentrado en esto, pero es muy importante no solamente por esto, sino por el impacto en la economía que tienen las medidas para controlar el dólar. Ojo con esto, porque el gobierno está obsesionado con un tema. Es como que vos estás jugando contra Barcelona y decís, estoy obsesionado con marcar a Messi y ponés más gente a controlar a Messi, te entra Suárez y te hace un gol. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que estamos en un círculo vicioso en este momento. Que es, se movió el dólar en marzo, como expliqué en programas anteriores, lo apuraron con un 4 de copas, básicamente, porque no hubo mucho movimiento, no hubo mucha salida de dólares, mucha compra de dólares. Te diría que está muy calmo eso todavía. La compra de dólares en las sucursales, etcétera, está a niveles muy bajos. No es eso, con muy poca plata lo movieron. Como el programa del Fondo Monetario no le deja al Banco Central intervenir para nada, para parar la suba del dólar, ¿qué hizo el Banco Central? Subió la tasa de interés. La tasa de interés que maneja el Banco Central, que se llama la tasa de las LELIQ, subió del 45% a mediados de febrero, está en el 68%. Entonces, esto va a tener un impacto en la economía, todavía no lo vemos, pero probablemente empecemos a ver de nuevo, después de la recuperación que vimos en enero y febrero, un golpe a la economía por la suba de tasas. Hoy Sí. yo escuchaba a un economista que mira todo, está en Nueva York, y dice, la verdad que no entiendo para qué suben la tasa. Porque esa tasa, bueno, toca a los que tienen LELIQs, etcétera. El plazo fijo no... Bueno, ahora el Banco Central... No le impacta. No, espera sí, el argumento. sí. Y la gente ve que suben la tasa y no controlan el dólar. Casi sería mejor que la bajen, dice. Bueno, Si es por los efectos que tiene sobre el dinamismo de la economía. sí, no es así, pero convengamos en que han sido... Pero digamos, quedaron con un solo instrumento para dominar el mercado de cambios, Claro. que es ineficiente y que casi que te genera más sensación de que esto es inmanejable. Claro. Entonces, fíjate, movimiento de tipo de cambio, suben las tasas, inefectivo, no pasa nada, pero tiene un impacto en la economía. ¿Por qué? Porque Entonces no al habría final, que no subirlas, eso es lo que te pregunto. ¿por qué tiene impacto en la economía? Piensen, a mediados de febrero, cuando uno hablaba con algunos gerentes de bancos, te decían, con la tasa ya abajo del 50 están empezando a venir empresas que están buscando emitir. Cuando una empresa emite, por ejemplo, una empresa de consumo... ¿Qué es emitir? Emitir deuda. Pensemos una empresa, no sé, Garbarino, emite deuda y con esa deuda le permite a la gente financiar en cuotas la compra de electrodomésticos. Pongo un ejemplo, no sé, como para decir esto se va moviendo, ¿sí? Entonces... Ahora con esta tasa está todo cerrado. Entonces, esto tiene un impacto en la demanda, tiene un impacto en las empresas, ¿sí? que le cuesta, digamos, mantener inventario, te cuesta porque vas al banco y te piden una tasa muy alta. Entonces, esto aumenta en la percepción de la gente, las chances electorales de la oposición, lo que acabas de hablar, y entonces hay más presión sobre el dólar. Te das cuenta que estás en un círculo vicioso. Ahora, el gobierno dice, ya no me preocupa más, porque el viernes empezó ya la liquidación de la cosecha. Claro. Tenemos los dólares para gastar, digamos, para aplicarlos al gasto, y eso va a hacer que vendamos dólares y el dólar tienda a bajar. ¿Alcanza con eso? Claro. Entonces, la pregunta ahí es más general, es ¿cómo salís de un círculo vicioso como esto? ¿Salís con medidas que te den confianza, o digamos con un nuevo programa, o con algo que te dé confianza, por ejemplo, alguna noticia electoral, algún programa? Pero eso está cerrado, digamos, o sea, las cartas están medio echadas, el programa es lo que es, el gobierno, fíjate la tapa de La Nación de ayer. ¿Alguna noticia electoral vos estás diciendo? A ver, voy a traducir a Buscaglia. Vos no te animás a decirlo. ¿Que traigan otro programa o que traigan otro candidato? No digo Olvídate, por el gobierno. ninguna de las dos Ninguna de cosas. las dos. Claro, el programa está echado, los candidatos son los que vos dijiste. El candidato es Macri. El candidato es Macri, no, pero perdón, yo me refería a Cristina, no a Macri. Que la ok, candidata sea o no sea Cristina, sí, que Cristina Bueno, no pero eso corra. el gobierno no lo decide. No lo decide, o sea, y el programa está echado. Fíjate que La Nación, en la tapa ayer, dijo el gobierno no va a salir a pedirle más dólares al Banco Central, no va a pedir un cambio de programa, las cartas están echadas. Entonces, ¿cómo lo parás esto? Bueno, con dólares. Entonces la pregunta ahora es, ¿los dólares que vienen de la cosecha y de lo del Fondo Monetario es suficiente para una demanda
de dolarización que probablemente venga cerca de las elecciones. Esta es la cuenta. Vamos a hacer los números, vamos a hacer algunos números para tener una idea. Para que sea una idea del impacto que tuvo, vamos a ir a 2017 para remitirnos a un año electoral para que vean el impacto que tiene la elección o la candidatura de Cristina, te lo voy a poner así, en las decisiones de comprar dólares o no de la gente. Cuando uno miraba 2017, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta fin de junio, la dolarización era relativamente baja, era más o menos 1.000 millones de dólares por mes, ¿sí? De compra de los argentinos, para turismo, para atesorar, etc. ¿Qué pasa? A fin de junio se registraban las candidaturas, lo mismo que este año, 22 de junio, se registran las candidaturas. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pasa a 2.400 millones de dólares en julio y más de 3.000 en agosto, cuando algunas encuestas daban que ella ganaba las PASO. En ese momento, candidata senadora de la provincia de Buenos Aires. Imagínate ahora, en junio de este año, cuando Cristina, que en mi opinión es lo más probable, diga soy candidata, hoy cuando uno mira las encuestas, mucha de la gente todavía piensa que no va a ser candidata, o sea, va a tener un componente sorpresa, esta dolarización va a subir. ¿Qué puede dolarizar? Entonces, ¿qué hay del lado de la oferta y qué del lado de la demanda de dólares? ¿Qué dólares se puede, cuánto puede ser esa demanda de dólares? Por un lado, fíjate vos, desde que el gobierno implementó este programa del Fondo Monetario en octubre, el segundo programa, los depósitos a plazo fijo subieron un montón. Entonces uno supone que gran parte de esos depósitos son especulativos, vamos a poner así, que hay gente que quiso aprovechar las tasas altas. Eso suma más o menos 6.000 millones de dólares, el aumento. Uno supone que se va todo. ¿Y qué más se puede ir? Bueno, el gobierno tiene unos bonos de corto plazo, olvídate los nombres, LECAP, LECER, sí, ahí para el nombre que quieras, ¿sí? Suponiendo que se renueva cero, que no creo que sea así, tenés 8.000 más. Entonces tenés un escenario... 14.000 millones. Yo digo, suponer que nada se va a renovar de estos son bonos de muy corto plazo, 3 meses, es extremo porque hay muchos de estos que tienen empresas que... Sí, no importa. Vos lo que decís es que supongamos una parte importante se va. ¿Qué hay del otro lado? ¿Cuál es la artillería que tiene el gobierno para el otro lado? Bueno, los 9.600 millones de dólares del Fondo Monetario se empiezan a vender el 15 de abril a 60 millones de dólares por día. Entonces ahí sumas casi 10.000. Y por otro lado, tenés los dólares de la cosecha, que la gente estaba preocupada porque no llegaban. En marzo, de hecho, hubo menos exportaciones de cereales y oleaginosas que en marzo del año pasado, ¿sí? Pero yo hablando con un par de cerealeras me dijeron, quédate tranquilo. O sea, en marzo se exportaron más o menos 56 millones de dólares por día de cereales y oleaginosas. Esto va a pasar entre 80 y 100 en abril. Ya vimos el primer ejemplo el viernes, que hubo más de 140. Sí. Y a 100 a 120 millones en mayo. ¿Sí? Acordate que viene un aumento de la cosecha. Por ahora, estimado 50% de soja, que se está empezando a cosechar, hasta el viernes 2% cosechado, y de maíz 12% cosechado con un 40% de aumento con respecto al año pasado. O sea, un cosechón. Entonces, en un escenario conservador, yo creo que eso te va a aportar más o menos 5.000, 6.000 millones de dólares más. O sea, hay 15 y 15, te das cuenta, está la oferta de dólares. Entonces, no es la cuestión del tamaño total. El problema es que como este programa le impide al Banco Central intervenir en ningún momento mientras estás en el centro de esa banda, ¿te acordás que contamos en la intervención? El problema es que sigue siendo sujeto a volatilidad el tipo de cambio, como pasó el 7 de marzo, que yo conté en un programa donde con muy pocos millones de dólares al final de la jornada lo movieron. O sea, sigue el tipo de cambio sujeto a estas cosas de que un día, por más que haya flujo de oferta, un día por alguna razón no venden y vos querés comprar porque tenés que cobraste un bono del gobierno, un cupón y querés sacar los dólares, ¿sí? Y moviste el tipo de cambio igual. ¿Cuánto tiene que ver el control de la inflación con el movimiento del dólar? Con esta inflación tan alta. El tipo de cambio, mismo si se va al piso de la meta, se va a mover a un ratio mínimo de 1,75% abril, mayo, junio por mes. Con lo cual ese no es el problema. O sea, no es el problema nunca no es el problema este año pensar en un atraso cambiario. El tipo de cambio está competitivo, ¿sí? La inflación sí va más rápido, vamos a ver una inflación entre 3 y 4 en marzo, que es la que terminó, abril cerca de 3, yo creo que en mayo vamos a empezar a ver inflaciones mucho más bajas, con lo cual eso también va a dejar de ser un problema. Vamos a ver inflaciones más cercanas al 2, obviamente, cuanto más presión sobre el tipo de cambio, más lenta va a ser esa desinflación, pero la desinflación yo creo que va a ocurrir. ¿Por qué? Terminan prácticamente los aumentos regulados y los precios de alimentos
que pensamos a marzo, con el dato de marzo que va a salir en 2 semanas, probablemente tengamos que los alimentos en su conjunto van a estar subiendo más de 60% con respecto al año pasado. A partir de ahora yo creo que va a haber una desaceleración. Ya lo estamos viendo en la carne Liniers, por ejemplo, que tuvo el punto máximo a mediados de febrero. ¿Sí? Ahora o sea que para vos el mayor riesgo cambiario que tiene el gobierno de que el dólar se empiece a mover en más de lo que el gobierno desearía o puede controlar, no se debe tanto a los factores económicos, sino al miedo político. Claramente. Claramente lo vimos. Tenemos un ejemplo muy claro que es 2017. La dolarización venía muy baja hasta que Cristina anuncia la candidatura. Y ahí vuela, más que se duplica y prácticamente se triplica la dolarización de, por ejemplo, la gente que compra vía home banking. Eso hoy está muy calmo todavía. El movimiento, todo este ruido que tuvimos en marzo fue por nada, un 4 de copas, como dirían en el truco. Marcos Buscaglia, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Buena semana. Vamos a un corte y viene Pancho Olivera a contarnos los entretelones de este enfrentamiento entre policías, la federal contra la bonaerense. Viene con mucha información ligada a estas muertes que ha habido en los últimos días, relacionadas con este enfrentamiento entre fuerzas de seguridad. Y después Carola con el whisky, cosas muy interesantes no solo de la Argentina, sino también de la región que le van a llamar mucho la atención. Seguimos con Odisea.